Vamos a ver en esta oportunidad entonces el significado y lo que representa una reacción química. ¿Vamos? Para luego continuar con el capítulo de estequiometría, ácidos y base, reacciones redox y todo lo que viene a continuación. ¿Okay? Es fundamental entonces que nosotros sepamos lo que es una reacción química y como consecuencia de ello lo que es una ecuación química, puesto que los cálculos estequiométricos vienen lógicamente en función de la reacción química y de su ecuación que la representa. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que significa una reacción química. Una reacción química es un fenómeno químico, ¿estamos? O sea, hay una transformación de unas sustancias en otras. Por ejemplo, en el laboratorio siempre constantemente colocamos un vaso con agua y en este vaso con agua, para explicar lo que es una reacción química, dentro del vaso vamos a colocar, por ejemplo, un trocito de sodio metálico. ¿Vamos? Un pedacito de sodio que la tenemos con unas pinzas porque es muy reactivo. Entonces, esto la colocamos en el agua. Primeramente sabemos que el agua es incolora, inodora, insípida, transparente y todo eso. Y el sodio pues es un pedacito de sodio metálico, ¿vamos? Un pedacito de metal, un metal blando, lógico, pero es un metal. Muy bien, luego cuando cae y está en contacto uno con el otro, resulta de que el sodio metálico, como es menos denso que el agua, se coloca en la superficie del agua, acá. Y bambolea de un lado a otro, se mueve constantemente en la superficie libre. Y como consecuencia de ese contacto, esto que está aquí ya no es transparente como el agua original. Se convierte en una sustancia blanquecina. Una sustancia blanquecina. Eso por un lado. Y por otro lado, observo de que de este contacto entre el agua y el metal se producen gases. Sale un gas y ese gas es hidrógeno. Y si yo tendría la opción de tocar el vaso, lógicamente la voy a sentir no como estaba anteriormente. Bueno, es el agua fría, a temperatura ambiente. Pero resulta que la toco aquí y me quema. Esto significa entonces que aquí se ha producido calor y que ese calor va a salir al medio ambiente. Hay un flujo de calor aquí. Calor, se crea calor acá. Se crea calor y lógicamente ese calor va a intentar salir afuera. Q. Como sale afuera, la diríamos que es B. ¿Estamos o no? Entonces, eso es lo que está pasando, que teníamos inicialmente agua y sodio metálico, y a la final del contacto entre ambos, tenemos ya una solución blanquecina y tenemos liberado una cantidad de un gas, que sería el hidrógeno. La solución blanquecina, ¿qué es? Es el hidróxido de sodio formado, NaOH, lógicamente en solución acuosa, porque no todo el agua a lo mejor reacciona con el sodio. Entonces, eso lo que se forma es el hidróxido de sodio que vemos aquí. ¿Cómo sería entonces la representación de todo este fenómeno químico? Es por medio de la llamada ecuación química. La ecuación química vendría a ser entonces la representación esquemática de lo que ocurre en una reacción química. Por lo tanto, la ecuación química, como matemáticamente se dice, es una igualdad, pero en este caso el igual se transforma en una flecha. ¿Vamos? Una flecha. ¿Qué es lo que tenemos al comienzo? Agua y sodio. Eso se llaman los reactantes. El agua más el sodio metálico. Los reactantes o reactivos. Matemáticamente sería entonces el primer miembro para que me dé los productos que serían la consecuencia del contacto entre ambos. ¿Qué cosa? El hidróxido de sodio, el NaOH en solución acuosa, que se puede poner o no también, puesto que ya sabemos que está en base de agua, más el hidrógeno gas que se desprende a la atmósfera. Y esto ya sería, si estos son los reactivos, esto ya serían los productos, las sustancias producidas. ¿Vamos? O matemáticamente el segundo miembro. Primer miembro, segundo miembro. Y esto equivale al signo igual. ¿Ok? Eso es entonces lo que es una reacción química, transformación de unas sustancias en otras, y lo que es una ecuación química, lo que es la simplificación de lo que es una reacción química, la representación esquemática de lo que está ocurriendo en una reacción química. Muy bien, ahora, cuando digo, por ejemplo, que dos o más sustancias reaccionan, los factores que indican la ocurrencia o no de una reacción química. El primer factor que me puede indicar la ocurrencia o no es ¿qué cosa? El cambio de coloración. Cuando hay un cambio de coloración, esto significa de que hay una reacción química. Cambio de color.
de coloración. ¿Estamos? El siguiente, por ejemplo, cuando hay un desprendimiento de gas, se libera un gas. Se libera gas, esto significa que ha ocurrido una reacción. Otro, por ejemplo, que se forme, en este caso no ha ocurrido, que se puede formar acá una sustancia sólida o llamado precipitado. Formación de precipitado. Esto también me indicaría de la reacción química, de precipitado. ¿Ok? Precipitado. O sea, una sustancia sólida. Un precipitado es una sustancia sólida. ¿Ok? Que en este caso no se da. Tenemos, por ejemplo, cuando hay una liberación de calor o cuando hay una absorción, que toca si todo se enfríe. Entonces hay un cambio, intercambio de calor. Intercambio de calor con los alrededores. Esto significa de que también ha habido una reacción química. Los casos más indicativos que me dan a entender cuándo ha ocurrido o no una reacción química. Si aquí es el agua transparente y aquí sigue siendo transparente y no se ha liberado ningún gas y no se ha calentado ni nada, puedo decirte que no ha ocurrido una reacción química. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y le agrego azúcar, pues sigue siendo el mismo color. Esto significa que no ha habido reacción química, únicamente una disolución, pero el agua sigue siendo agua y acá es agua. El azúcar seguía, era azúcar y aquí sigue siendo azúcar, pero disuelto en agua. No hay una reacción química, hay únicamente una disolución del soluto en el disolvente agua en ese caso, formando lo que se llama una solución. ¿Ok? Agua con azúcar o agua con sal. ¿Ok? La tenemos entonces de esa manera. Pues bien, ya tenemos entonces lo que es una reacción química, lo que es la ecuación química, y ahora vendría entonces los tipos de reacciones químicas, los tipos de ecuaciones y el balanceo de ecuaciones químicas. ¿Ok? Vamos a ver entonces a continuación ello. Tipo de reacciones químicas. Hay algunas reacciones químicas que son elementales, son fáciles. Entonces el balanceo se hace también de una manera fácil. Damos tipo de reacciones. Tipos. Y el primero, reacción de adición. Adición o síntesis, ¿no? De adición o síntesis. O síntesis. Tenemos reacciones de adición o síntesis. O llamada también de combinación. Esto significa de que dos sustancias A más B reaccionan para formar una sola sustancia. Ejemplo típico de esto, el nitrógeno más el hidrógeno para formar amoníaco. De esta manera, una reacción elemental, el método de balanceo por tanteo, 2 nitrógenos, acá tiene que haber 2, 2 por 1, 2. 6 hidrógenos, 3, 3 por 2, ya está. Lo inverso, reacción de descomposición. Reacción de descomposición. Descomposición sería entonces la inversa de esto. De una sola sustancia se forman dos o más. O sea, de C se decompone en A más B. De esta manera. ¿Estamos? Por ejemplo, el carbonato de calcio, que es sólido por medio del calor, esto significa calor, se desprende el óxido de calcio más el CO2. Descomposición. 3. Reacción, por ejemplo, de sustitución. Sustitución. Esto significa simple, porque hay también sustitución doble. Esto significa entonces que si yo tengo A, un compuesto más el C, entonces resulta de que el A entra o en el lugar de A, o el C entra en el lugar de A o en el lugar de B. El siguiente sale, el B sale como libre y el C se une el A sale libre y el C se pone en el lugar de B, formando entonces, se pone en el lugar de A, ¿verdad? Entonces se formaría el CB más CB. Vamos a hacer una aplicación de esto. Vamos a hacer una aplicación de esto. Por decir, la última reacción. Digo, por ejemplo esto. Tengo, por ejemplo, el zinc más el HCl, cloruro o el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El zinc viene acá y se coloca en el lugar del hidrógeno.
el hidrógeno sale fuera, sale como hidrógeno, gas. Entonces, me formaría entonces, el zinc se une al cloro, puesto que la desplazaba el hidrógeno. Entonces formaría el zinc cloro 2. De esta manera. Un desplazamiento puesto que liberaba al hidrógeno, sale como hidrógeno 2. Por lo tanto, ya el balanceo sería entonces, hay 2 hidrógenos, aquí 2, un zinc, 2 cloros y 2 cloros. Eso sería entonces el balanceo. Ahora, la reacción, por ejemplo, de sustitución fuera.